Bueno, pues gracias por la invitación, por su tiempo, su asistencia. No voy a hablar exactamente de química, le pedí a Alex que me dejara hablar un poquito más de la experiencia que hemos generado en la revista Quimiofilia, tratando de que este sea un preámbulo para una segunda charla. Espero que quede bien mi antecedente. Y bueno, precisamente elegí este tema pensando en los asistentes de esta charla. Muchos de ustedes veo que son estudiantes, al menos se ven muy jóvenes como para pretender vivir todavía de manera profesional de la ciencia, y pues me gustaría dejar a su consideración algunas ideas, algo que dentro de la revista Quimiofilia hemos ido aprendiendo de cómo acercar la ciencia a las personas, cómo es que opera la divulgación de la ciencia, cómo es que actualmente, como muchos de ustedes sabrán, aquí en México hace unos 3 años, 2, el criterio de evaluación de profesores e investigadores pues ahora incluye la divulgación de la ciencia, cosa que antes no se consideraba tan importante. En la nueva administración federal ahora sí es importante divulgar ciencia. Esto provocó un fenómeno dentro de la comunidad a nivel operativo, donde ahora todos quieren o queremos divulgar ciencia. Esto, desde mi punto de vista, ha generado un área de oportunidad en el que me gustaría dejar a su consideración algunas ideas. Voy a empezar platicándoles un poquito de lo que hacemos, cómo le hacemos en la revista, tratando de darme a entender de lo que les quiero platicar. Todo esto empezó en 2017, lo empecé yo solo. Un día estaba yo en mi casa en Cuernavaca, cuando todavía vivía yo por allá, y se me ocurrió hacer una infografía. Me pareció que era divertido, estaba yo más o menos desocupado, y me puse a hacer algunos bosquejitos sobre lo que para mí sería el trayecto que siguen las ciencias químicas desde la ciencia muy básica, los fundamentos teóricos, hasta aplicaciones tecnológicas. Se me ocurrió hacerlo. La primera versión que se generó fue esta. En ese momento me metí a PowerPoint, hice algunos cuadritos con letras, cité a algunas personas y decidí ponerle al proyecto Quimiofilia, algo así como filia por la química. Había quien en su momento acusaba que era una especie de invitación a la drogadicción, no era la intención, y bueno, surgió Quimiofilia, abrí una página de Facebook, subí la infografía y las únicas personas que le dieron like a la infografía pues eran mis propios amigos. Inicialmente el proyecto era un espacio para compartir ideas, chistes entre cuates, ¿no? Todo era miel sobre hojuelas, no había muchas consecuencias, mucho foro. Nadie estaba interesado por esto más que un par de mis amigos, los amigos de ellos, éramos como 20 personas. Y más o menos 2 meses después publiqué yo esta infografía que está aquí al centro. Yo le llamo la infografía de la discordia. Se trata de una explicación técnica de cómo es que se elabora una tableta, de estas formas farmacéuticas donde ingerimos fármacos por la vía oral. Y algo que generó mucha controversia fue la explicación de esta ranura, que seguramente ustedes identifican si han tenido acceso a fármacos y a medicamentos. Una controversia muy seria acerca de si esta ranura tenía una función mecánica y operativa a nivel terapéutico, o si era un simple aditamento que las empresas farmacéuticas le agregaban como para adornar a la tableta. Se me vino, esto lo publiqué un sábado, lo recuerdo muy bien, sábado 17 de mayo, y yo salí a desayunar, salí a hacer algunas cosas fuera de casa. Cuando regresé me encontré la bandeja de entrada de la página llena de cosas como esta, algunas mensajes por inbox. Me amenazaron, me recordaron a mi mamá, me dijeron: donde te encuentres te voy a hacer ver lo que te mereces, eres un hijo de esto, eres un hijo de aquello, ¿de dónde sacas esa información? Y pues yo me asusté muchísimo.
había personas que estaban muy intensas hacia mi persona. Ya te conozco, ya sé dónde vives, hijo de tu quién sabe cuántas, esto no es cierto, eres un ignorante, eres una escoria para la ciencia, una serie de calificativos. Y pues me asusté, quise borrar la publicación, quise borrar la página, pero un amigo me dice, te has convertido en un líder de opinión en el sector. Acabas de darle al clavo de las disputas que se presentan en la ciencia en un foro público, ¿no? Que es el Facebook. Yo le llamo la infografía de la discordia, y al demonio le llamo pues la desinformación y la divergencia de criterios. Esto me llevó a pensar en esa época, ¿por qué razones mucha gente que ostentamos tener un título como químicos farmacéuticos, por qué tendríamos diferencias en la interpretación de esta ranura? Algunos piensan o decían que se trataba de un aditamento estético, un adorno, y hay quienes decimos que no, se trata de un implemento técnico, tiene un fundamento técnico. Hay una razón por la que esa ranura está ahí. Sepan ustedes que la razón por la que se incluye es que si alguna persona tiene la necesidad de partir la tableta, el surco se lo facilite. Esto no quiere decir que sea una práctica que se apruebe, hay que ser muy claros, pero es una práctica que existe. Entonces, una cosa es que se apruebe, otra cosa es que exista, y las empresas farmacéuticas y las entidades regulatorias, tratando de regular un poco esta práctica que existe en muchos hogares del mundo, es que se incluye esta ranura. En fin, esto me llevó a pensar un poco más a profundidad, pues cómo es que opera la transmisión de la información en ciertos gremios, en ciertos grupos sociales. Y bueno, me hice yo estas preguntas. ¿No se supone que todas las personas que somos profesionales en un área tenemos la misma base de información? Esto debería ser razonable para muchos de nosotros. No lo era. La infografía de la discordia nos reveló que no todo el mundo operamos con los mismos criterios, y esto es grave porque no se trata solamente de una opinión. Quien no entienda la razón de la ranura, pues puede cometer errores técnicos razonablemente profundos a nivel social. ¿Será que el propio grupo de profesionales, en este caso farmacéuticos o estudiantes, tendríamos necesidad de algún medio, alguna estrategia de información para disipar esas diferencias? Seguramente siempre hay divergencias en criterios, pero algunos pueden llegar a ser más graves que otros. Y se me ocurrió en ese momento que debería de haber divulgación entre profesionales. Mucha gente cree que la divulgación es una actividad que derraman las altas esferas de la ciencia hacia los estratos bajos, y pues el que agarró, agarró, y el que no también. Entonces, a veces así nos comportamos los que nos dedicamos a esto, pero se me ocurrió a mí que debería de haber divulgación entre profesionales. Vamos ahorita a aclarar cómo podría operar esto, profesionales y especialistas. Y bueno, la justificación es que si entre los que somos usuarios y profesionales de la ciencia no tenemos una base científica adecuada, cuando hagamos divulgación, ¿cómo pretendemos llegar a las escolaridades que no son tan especializadas? Llámese alguien que tiene doctorado, que no tiene una base sólida de información. No estoy hablando de ejercicio, ahorita vamos a aclarar eso. ¿Cómo pretendo llegar a escolaridades inferiores o incluso actividades que no son científicas? Hay muchas actividades que no son científicas, pero también hacen uso de la ciencia. Hay personas que no pretenden volverse científicos, esto es real. No toda la divulgación de la ciencia debe ir dirigida a formar científicos. Esto pienso que es un sesgo que hemos tenido las personas que hacemos divulgación. Muchas personas piensan que al hacer divulgación vamos a formar a los futuros premios Nobel de México. No necesariamente es cierto. Hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer ciencia, no me interesa, pero sí me interesa saber fundamentos de matemáticas, porque yo tengo una profesión o un oficio donde me gusta fundamentar un poco mejor mis razonamientos. No pretendo ir a dar clases a CUSEI, no pretendo ir a dar clases a TEC, solamente quiero aprender más y mejor ciencia. Entonces, con base en estos razonamientos, unos meses después,
fundamos, ya se me habían pegado algunos colegas que siguen creyendo en mí, y fundamos la revista Quimiofilia. Actualmente ya somos 2 revistas, ya operamos con todos los criterios que pide el gobierno y que pide el gremio académico, ya todo lo tenemos cubierto. Hay una revista que es como más amena, un poco más jovial, es la revista Quimiofilia. Les iba a traer un regalo, pero se me olvidó, lo voy a dejar y si se dan la vuelta después lo van a poder encontrar. Se trata de una USB donde pueden encontrar muchos números de la revista. Es una revista digital, la pueden ustedes descargar en la página que tiene el mismo nombre. Y actualmente, hace 2 años, tenemos una nueva revista que tiene un corte como más de journal, ese aspecto que tienen los journals, muy ortodoxo, muy cuadradito, blanco y negro, etc. También tenemos una modalidad de divulgación con esas características. Y bueno, ¿por qué razones alguien quiere divulgar ciencia? ¿Por qué, les decía yo hace un momento, por qué de repente todos los científicos mexicanos, que son los que yo conozco, de repente nos quisimos volcar hacia la divulgación de la ciencia? Hace 3, 4 años muy poca gente estaba en esta actividad de manera muy participativa, y de repente esto se volvió una ola de solicitudes a los medios de divulgación. Bueno, la razón es que ahora somos evaluados. Nuestro perfil como profesores, ya sea como educadores o como científicos, es evaluado ahora por instancias gubernamentales. Ahora es un requisito que yo haga divulgación de la ciencia, ya no es una sugerencia. Eso nos pone a temblar. Hace unos días todos estábamos con estas caras más o menos, porque cada año, al inicio del año, se viene una evaluación. Mucho de los resultados de esa evaluación pues se reflejan en condiciones laborales, alcance de nuestro trabajo, etc. Y hay otra razón, lo que casi todo el mundo tiene en mente cuando habla de divulgación, pues hay muchos problemas sociales asociados al uso de la tecnología y a veces del conocimiento. Quizá ustedes recuerdan, durante la pandemia salieron N cantidad de remedios para el COVID. Quizá recuerdan a alguien que hacía dióxido de cloro en la cocina de su casa y ponía ahí un tarrito con gotitas y lo refrigeraba y daba un indicador. Si se vuelve color manzana, quiere decir que está en el estado óptimo de uso. Una serie de afirmaciones muy grandilocuentes. Si uno no está muy familiarizado con el lenguaje biológico, bioquímico, esta persona te mareaba. O sea, lo escuchabas hablar y decías, ah, caray, creo que sí es cierto lo que está diciendo. Hay muchos usos sociales y consecuencias que no son tan padres del uso de sustancias que provienen del conocimiento científico. No se diga el uso de la tecnología. Cada uno de nosotros contribuye, en este momento lo estamos haciendo, a este fenómeno que es la acumulación de los efectos de la tecnología. Hay muchas razones para hacer divulgación de la ciencia. Les quiero platicar otras 2 razones que justifican la idea que les quiero compartir, de que es necesaria la divulgación entre profesionales, entre gente que también es especialista. Una vez llegó a nosotros, me llegó una llamada, bueno, la persona me pidió el teléfono y ya habló conmigo. Si entendí bien el acento, no conozco muchos acentos latinoamericanos, esta persona me pareció que era venezolana. Y me dijo lo siguiente, lo que está aquí escrito: quiero hacerte una pregunta. A mí me gusta consumir sustancias, yo me las inyecto, las inhalo, las fumo y para mí está bien. No tengo ningún problema con eso, estoy de acuerdo con lo que hago, soy consciente de lo que hago, pero tengo una duda. Pues a ver, pues ¿de qué se trata? Me dice, yo no me quiero volver adicto. Yo tengo miedo de que mi vida transcurra hacia lo que he visto que ocurre con una persona que sufre una adicción. Entonces le decía yo, bueno, pues es muy extraño, ¿no? Tú entiendes que si tienes estas prácticas, una consecuencia de hacerlo es que tu cuerpo va a generar una necesidad, ya sea fisiológica, emocional o al menos física hacia esta práctica. Sí, yo lo entiendo, estoy consciente y no pienso dejar de hacerlo, era lo que decía esta persona, este chavo. Pero yo quisiera que tú me dieras una sustancia o me dijeras alguna estrategia de consumo de algo
para que no me haga daño, yo no me quiero volver adicto, era muy insistente con esta parte. Yo le decía, bueno, no estoy seguro, no conozco que haya sustancias que eviten tu adicción frente a tus prácticas de consumo de sustancias. Y yo le decía, ¿no te parece que estás pidiendo ayuda? ¿No te parece que a tu modo, a lo mejor dentro de tus valores, dentro de tu sistema de creencias, piensas que yo como figura científica, que es la revista, ¿tú crees que yo te puedo dar un remedio para esa inquietud que tú estás manifestando? No estoy pidiendo ayuda, yo te digo, yo estoy súper contento, yo le entro a lo que me pongan, yo quiero experimentar, me gusta ponerme bien arriba. Dije, bueno, me gustaría sugerirte que fueras con un profesional. Yo no te puedo dar algún consejo, yo no manejo esa área. Creo que necesitas ayuda y la estás pidiendo. ¿Por qué no le preguntas a un psicólogo o a alguien de tu confianza la opinión que él tenga al respecto? Que puedas exponer esta necesidad. Así quedó de comunicarse, ella nunca lo hizo, no supe que haya sido de él. En otra ocasión, una persona, una colega, una científica muy reconocida, una trayectoria muy sólida en ciencias químico-experimentales, me decía esta frase acerca de la química teórica. La química teórica es el área de la química, espero no ser imprudente con mi explicación redundante. La química teórica se basa en cálculos, modelos matemáticos, y esto usualmente se hace en una computadora para ayudar a los que somos experimentales a ver algún aspecto de algún fenómeno. Por ejemplo, cómo es que opera un sistema de moléculas muy complejo. La química teórica ayuda mucho a entender mucha dinámica, mucha reactividad de estos sistemas. Pero esta compañera, esta colega decía lo siguiente: a mí los químicos teóricos no me convencen. Para mí lo que hacen los químicos teóricos son meros dibujos en una computadora. No me interesa lo que ellos hacen, no me quiero ver involucrada con esas personas. Yo soy experimental, yo hago muy bien mi trabajo, soy muy buena, de hecho lo es una persona muy competente, pero esta persona creo que adolece de voltear a ver a los químicos teóricos. Mucho del trabajo que esta persona hace tiene que ver mucho con la química teórica, pero esta persona, desde mi punto de vista, carece de información adecuada para poder valorar el trabajo de un químico teórico. No se diga para poder incluirlo en sus propios trabajos. Actualmente muchos criterios de trabajo científico incluyen una parte experimental y una parte teórica. Y bueno, esto me llevó a robustecer la premisa que les platicaba. Puede existir también divulgación entre profesionales y científicos. Incluso llega a ser necesario. No toda la divulgación tiene que ir dirigida a una escolaridad más baja que la que tiene el divulgador. Yo puedo hacer divulgación entre un par académico, siempre y cuando se cumplan ciertas condicionantes que vamos a tratar de explicar. ¿Alguien quiere comentar? ¿Es posible divulgar hacia arriba? Yo pienso que sí. ¿Te refieres hacia...? ¿Son una prepa a un universitario? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que yo le llamaré divulgación, nunca lo había pensado de esa manera. La razón de la divulgación es que todas las personas, es la idea que yo traigo el día de hoy, que todas las personas podamos hacer un uso adecuado y socialmente responsable de la ciencia. Muchas personas se han enfocado en la ciencia en que solamente sea muy divertida. La ciencia tiene que ser muy divertida para quien no la entiende y solamente así entran. Ok, hay un lugar para eso, hay un sitio para que la ciencia sea divertida, sea amena, sea recreativa, desde luego, pero muchos de los usos de la ciencia no tienen que ver con la diversión. Por ejemplo, pensemos en personas que se dedican a la construcción. Son personas usualmente son escolaridades básicas, muchas personas no siguieron escolaridades muy intermedias, incluso profesionales, pero estas personas tienen una necesidad de uso de la ciencia. Por ejemplo, el aseo de los alimentos. Muchas de estas personas están expuestas a heridas con fierros, clavos, etc. Y estas personas necesitan que haya
acercamiento de información acerca de cuidados de la salud. Hemos visto, quizás lo han visto ustedes, muchas personas que pasan días con una herida, pretendiendo que se les quite con algún remedio casero, incluso diciendo, no, yo soy muy hombre para que me vayan a inyectar por esta cosita. En ese punto también puede haber divulgación. No estoy seguro si de abajo hacia arriba sería divulgación, pero sería bueno que estas personas tuvieran la confianza y las herramientas para que se comunicaran con un científico. No necesariamente que me venga a mí a enseñar. A veces los científicos tomamos mucho eso. Tú me vas a venir a decir a mí, yo soy el que domina la técnica y la información. ¿Por qué tendría yo que escuchar a un albañil? Bueno, no viene a enseñarte ciencia, viene a exponerte las necesidades que él tiene de usar ciencia. Entonces, ¿qué necesidades puede tener un albañil de usar ciencia? Bueno, no va a desarrollar experimentación, pero probablemente él tiene la necesidad de decir, oye, en mi sitio de trabajo hay un olor muy feo. Y cada vez que yo llego y vuelo, llego a la casa y me pica la lengua. Y me zumban los oídos y así me duermo. Y paso días y días y días sin que esto se me quite. Quizá podría alguien, un profesional, decir, oye, ¿no será que estás intoxicado? ¿No será que estás expuesto a alguna sustancia? Personas que trabajan en construcción de laboratorios, personas que trabajan con ciertas sustancias, llámese adhesivos, llámese materiales. Muchas personas pueden manifestar ese tipo de necesidades. Insisto, no se trata de que esta persona quizá vaya a ejercer ciencia de manera profesional, pero desde mi punto de vista sería valioso que estas personas tuvieran la confianza del sector científico, de acercarse, decir, oye, ¿será que tú me puedes orientar acerca de mi miedo a las adicciones? Claro, yo no soy un profesional, pero hay un lugar donde puedes acudir y podemos aportar. ¿Sí lo explico? ¿Alguien más? Ok. Actualmente la divulgación, desde mi punto de vista, debe entenderse desde tres engranajes. El receptor de la información, o mejor dicho, el uso social en el tejido, el uso de la ciencia en el tejido social. No solamente me dirijo a un individuo necesariamente, este individuo tiene una interacción social. Esta persona tiene un trabajo, una familia, prioridades, aspiraciones, gustos, áreas de oportunidad emocional, áreas de oportunidad social. Probablemente se trata de alguien que está haciendo algo no muy lícito, creyendo que está bien, no tiene otra alternativa, no conoce otras cosas. El receptor es muy importante en el entendimiento de la divulgación de la ciencia. Otro muy importante, obviamente, pues el divulgador, que a veces en muchos sectores pareciera que el divulgador es lo más importante, y no tanto el divulgador, la visión que tiene desde el punto de vista moral y académico el gremio científico, hacia un proyecto, hacia una persona que practica la divulgación de la ciencia, a eso le llamo yo el divulgador. Y hay un tercero, que si alguien se está queriendo aventar a hacer divulgación de manera profesional, debe considerar la autoridad competente. Para operar, sin meternos en problemas legales, pues hay que atender a lo que la autoridad nos dicte, hay que cubrir una serie de requisitos, hay que pagar impuestos, no crean que esto se va, no crean que la autoridad gubernamental se queda de brazos cruzados viendo que alguien hace publicación de cosas y dice, bueno, ¿y dónde está mi impuesto, no? En fin, vamos a hablar de los dos primeros, de los receptores y de los divulgadores. Por parte de los receptores, si nos metemos un poquito a explorar la necesidad que tienen las personas, hay una necesidad sostenida de la ciencia en la sociedad, y esa necesidad a veces es muy consciente. Hay personas que entienden claramente qué parte de la ciencia les afecta, entienden claramente qué parte de la ciencia les conviene y deciden conscientemente qué parte de la ciencia quieren incorporar a su vida. Hay personas que no toman medicamentos no porque no conozcan de efectos farmacológicos. Al menos en el estado en que se encuentra su información, ellos conscientemente eligen no tomar medicamentos. Hay personas que dicen conscientemente sí, como el compañero,
yo me quiero drogar y no pienso dejar de hacerlo. Más bien quiero una alternativa para que no me vuelva yo adicto. El problema es que el sector está propenso a desinformación y engaños. Muchos vimos casos de la pandemia. Mucha gente del sector no pretende profesionalizarse, no quiere ser un profesional o ya lo es en algo que no es algo científico. Muchas personas no solo quieren entretenerse observando ciencia, muchas personas quieren aprender. El problema es que no hay metodología de aprendizaje. Los que hemos seguido carreras científicas, quizá muchos de ustedes lo han hecho, sabemos que en las aulas hay metodología, hay evaluaciones, hay temáticas, hay secciones de aprendizaje. El sector hacia el que va dirigido la divulgación no tiene estas características. Considero, y me gustaría que ustedes lo consideraran también, es importante que cuando dirigimos información de divulgación tengamos en mente y muy presente estas características, entre otras muchas que hay. Vamos ahora con el divulgador. No siempre el divulgador está enfocado en el receptor. El divulgador suele ser un profesional de la ciencia, un profesor, un académico, un científico, a veces son comunicadores profesionales, y muchos estamos encerrados, lo puse de esta manera, sobre la búsqueda de prestigio. Esto es muy frecuente, todos hemos caído en esto o estamos en ello. La necesidad de prestigio, la necesidad de reconocimiento, que vean que yo soy el parteaguas de la divulgación, todos padecemos eso. Muchos estamos enfocados en la productividad. Es un evaluador para nosotros los que estamos en esto. Las instituciones hacen un énfasis, una presión muy fuerte hacia la productividad. Muchos hemos caído, al menos yo he caído en eso, productividad que no va a ningún lado, no tiene ningún significado, pues es un producto que evalúan que yo genere. Estamos propensos también a la opinión del sector. El sector científico llega a ser muy rudo, cruento a veces, preguntando, a veces los filósofos de la ciencia dicen que la ciencia opera en muchos casos como una religión, donde hay que atender las necesidades del propio sector. Es una opinión que generan muchos filósofos de la ciencia. Las evaluaciones, como decíamos, son una cosa que está encima del profesional diario. Los que estamos dedicados a esto tenemos evaluaciones al menos 2 veces al año, a veces hay más. Algunas evaluaciones son más rudas, algunas evaluaciones son más largas. A veces perdemos mucho el sentido de por qué queremos involucrarnos en comunicación social de la ciencia, en la parte de divulgación, por ejemplo. A veces el divulgador cree que divulgar es un nivel bajo de ejercicio científico. Este es un clásico. Casi yo me atrevería a decir que aquí en México sigue siendo la opinión que tiene un científico de la divulgación. Muchos dicen, haces divulgación, es porque no eres bueno para otra cosa, porque no le entiendes a nada, no te queda otra cosa más que hacer divulgación, si quieres que alguien te pague por hacer trabajo científico. Como no te salen tus experimentos, como no le entiendes a las teorías rudas del área, como nunca fuiste muy bueno en la universidad, te quedó hacer divulgación. Mucha gente cree eso. El divulgador cree que todos le deben entender y a veces culpa a quien no lo hace. Es que no me entiendes porque no eres igual de bueno que yo. Si fueras tan bueno como yo lo era a tu edad, ya me habrías entendido. Si fueras tan estudioso como yo era cuando estaba como tú, ya estarías en otro nivel. Esta es una práctica, una actitud que a veces arrastramos muchos profesionales. Vamos a seguir un poquito con el receptor. Como les decía, hay muchas necesidades, hay muchos sectores a los que podemos acercar a la divulgación. Entonces, muchos receptores a veces se sienten señalados por la ciencia, acusados de que deberías ser más científico para que el mundo fuera mejor. Deberías entender más ciencia para que tu entorno, para que tu vida, para que tu salud fuera más agradable, más alineada con estándares sociales adecuados. Y muchas personas, créanmelo, se sienten señalada y acusada por la ciencia. Esto provoca un sesgo que
hace que muchas personas rechacen a la ciencia. Dicen, no, es que cada vez que platico contigo me siento humillado, no te entiendo a nada. No he leído lo que tú has leído, no conozco lo que tú conoces, no manejo tanto vocabulario como tú lo haces, no me gusta platicar contigo, no me gusta que me vengan a recordar que no soy una persona estudiada. Esto es muy frecuente encontrarlo en muchos sectores. Cuando el divulgador quiere tomar cartas en el asunto, vienen muchas preguntas. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para acercar la ciencia a estas personas? Hay muchas disyuntivas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bajar el nivel? Lo que sea que eso signifique. Creo que es una frase que no significa nada. Bajar el nivel. Pues más o menos tendría que ser como no usar tanto tecnicismo, como la balanza entre mientras menos técnico soy, más gente me entiende, aunque sea menos riguroso. Ok, te voy a poner un ejemplo. No voy a usar nada de términos, a ver si me entiendes. De las plantas del copal se saca un fármaco que sirve para curar el cáncer. ¿Qué vas a hacer con esa información? Lamentablemente sensacionalismo a veces. Ajá. Puede ser un buen parteaguas para hacer la siguiente pregunta, ¿no? Muy bien, ok. Bueno, iba a tocar eso. Hay que promover que el usuario haga más preguntas. No necesariamente que se vaya a volver ahora mi par académico cuando yo quiera seguir en mi investigación. Esta persona a lo mejor lo que quiere es seguir haciendo más preguntas y puedo empezar con alguna variación de la información. A mí no me gusta llamarle bajar el nivel, no me gusta dejarlo en estos términos porque me parece que no hay una conversación. Bueno, nada más bajé el nivel, pues, si le entendiste, bueno, y si no, pues yo ya recibí mi diploma y ahí nos vemos. Perdón que sea tan acusador con los colegas, yo también estoy en ese traje. A veces, ¿alguien ha leído a Stephen Hawking? Seguramente sí. Bueno, aquí en esta área creo que debe ser obligado. El libro de Historia del Tiempo, Hawking advierte que su libro le retiró todas las ecuaciones posibles, porque por cada ecuación iba a tener la mitad de los lectores menos, ¿no? Al final solamente dejó la ecuación de E igual a mc al cuadrado, aceptando que iba a tener la mitad de la audiencia, ¿no? ¿Alguien lo lee? Bueno, Hawking dice, no pongas matemáticas, nadie te va a pelar. Él mismo dice, mis primeros textos de divulgación eran demasiado áridos, demasiado espinosos por tantas matemáticas. El divulgador a veces dice, tengo que retirar demasiados fundamentos teóricos si quiero llegar a estas personas. Puede ser, no necesariamente es cierto, depende de lo que estemos haciendo. Tengo que hacerlo todo divertido, la gente debe salir carcajeándose de mis sesiones. Les recomiendo que consulten el trabajo de Payasos de la Ciencia. Si alguien nos ha visto en redes sociales, Payasos de la Ciencia es una iniciativa oaxaqueña. Está Itzae Soriano, que es el maestro, creo que es maestro en física. Itzae, él se educó en física y se educó en neurociencias, no sé a qué nivel. Itzae hace como 15 años inicia con Payasos de la Ciencia. Entonces Itzae lo que hace es que él lleva festivales de payasos a las primarias, secundarias, a veces prepas, y pareciera ser que la sesión con Itzae pues es una serie de muchos truquitos, y un día platicando con él, Itzae dice, no, todos los truquitos que ponemos están orientados a que los oyentes tengan una apreciación de la ciencia, porque si no se tiene cuidado con la temática o con el discurso, la gente termina saliendo pensando que acaba de ver magia, sobre todo un niño pequeño, aquí hay un par de niñas, ellos así de chiquitos pueden confundir con magia. Entonces Itzae tiene mucho cuidado de que sus sesiones no sean magia, sean ciencia para niños. Y me parece que Itzae Soriano es muy competente en divulgación de la ciencia para niños. Cero evaluaciones, sobre todo cuando estamos en la universidad, en la prepa, las evaluaciones es algo muy apremiante. Tanto profesores como estudiantes estamos sepultados en evaluaciones. Mucha gente tiene la querella contra las evaluaciones. Hay mucha gente que se enfoca solamente en tecnología. Es otra de las incógnitas que persiguen al divulgador. Debo divulgar pura tecnología. También les recomiendo que lean
Cereijido es un profesor del IPN. Cereijido ha hecho divulgación de la ciencia, pero más bien pienso que Cereijido hace consignas contra el gobierno a través de la divulgación de la ciencia. Cereijido advierte, reclama, que durante muchos años en México la divulgación de la ciencia trató de dos temas: cosas del ADN y cosas de las galaxias. Entonces Cereijido dice, pareciera ser que no hay otra cosa que divulgar en el mundo, puro ADN y pura cosa de galaxias. Entonces Cereijido cita muchos trabajos en un libro que se llama Ciencia sin seso, locura doble. Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Cereijido advierte que no solamente hay que divulgar tecnología o cosas padres. Ok, para más o menos abordar cómo debería yo de acercarme a un usuario de la divulgación de la ciencia, yo quiero dejar a su consideración un término que hemos empezado a usar en la revista. Se trata de el concepto de edad científica, que es algo en lo que hemos estado trabajando hace unos meses. Cada persona tiene una edad científica diferente. Si yo no incido adecuadamente en la edad científica de una persona, probablemente mi labor divulgativa no va a prosperar. ¿De qué se trata esto? Cada profesional de la ciencia, podríamos pensar que se trata de un adulto en la ciencia. Traje este modelito, ya lo estamos sometiendo a una publicación. La edad científica de una persona se puede medir por su escolaridad, desde luego, pero también por el uso que le da a la ciencia y el conocimiento en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, un adulto, dentro de este modelo de la ciencia, usualmente lo podríamos asociar con alguien que ya tiene un posgrado y es un profesional en la ciencia. Vive de hacer ciencia, le pagan, su actividad primordial es hacer ciencia. No quiero demeritar a quien no esté cobrando por hacer ciencia, pero cuando mi actividad económicamente más útil no es la ciencia, no le echo tantas ganas. Si alguien aquí está estudiando la maestría o el doctorado y está a punto de acabarse de la beca, sabrán que ya se le está acabando la vocación por la ciencia, le está surgiendo la vocación por alimentarse, pues va a ir a salir a buscar de dónde salga ese recurso. Entonces, si tienen beca de CONACYT, pues hay que echarle ganas. Cada día sin trabajar es un día sin beca, se los digo por experiencia. Hay personas que son más bien maduras en cuestiones de edad científica. Podemos estar hablando de profesionales y profesores de la ciencia que son activos en instituciones y organizaciones o en la industria. Estas personas no generan nuevo conocimiento, hacen un uso profesional del mismo. Podemos decir que son personas que tienen la madurez en cuestiones científicas. Podemos pensar que hay personas que son competentes, y es decir, que están en formación profesional oficial. Hay personas que están informadas, podemos pensar que son personas en formación profesional o con más o menos bachillerato concluido. ¿Perdón? No, que de interés, con interés. Ah, sí. Una persona bachiller que tiene interés frecuente en la ciencia. Probablemente algunos de ustedes podrían estar encaminándose a partir de este punto hacia arriba. Y hay personas cuya edad científica es baja, tienen formación científica, formación básica, pero no están interesados en la ciencia, ya sea porque la desconocen o simplemente no les interesa. Hay un sector muy amplio de personas que dicen, no, yo no creo que el COVID sea real, y para mí es una realidad, y no me vas a obligar a lo contrario, y está bien, es parte de la pluralidad, ha generado consecuencias quizá muy cuestionables, pero hay personas que dicen, no, para mí eso no es válido y no me pienso vacunar, y así de fácil es. Cuando nosotros, como divulgadores en la revista Quimiofilia, empezamos a considerar esta clasificación, se facilitó mucho nuestro ejercicio, nuestra recepción de información y nuestro diseño de contenidos. Empezamos a ser cada vez más asertivos
cuando quisimos diseñar algo para los niños, por ahí hay un número de niños, cuando quisimos diseñar algo para personas que están en la industria, cuando quisimos diseñar algo para personas que son profesionales de la ciencia. Llegamos al grado de hacer una revista especial para este sector. La revista Divulgación Libre Quimiofilia es una revista que está orientada exclusivamente para este sector y pues nos ha empezado a ir más o menos bien. ¿No me estoy excediendo mucho, Carlos? Bueno, este modelo lo sacamos de Szostak, es como una especie de sociólogo de la educación de la ciencia. Dice él que para entender mejor en qué edad estoy, bueno, él lo asocia con la escolaridad. Nosotros lo alineamos a la edad científica. Hay que tratar de encaminarse a responder 5 preguntas que según él hay que ejecutar. La primera es ¿quién? En nuestro caso, a nivel de divulgación, la dupla divulgador-receptor. Cuando entendemos en qué edad científica se encuentra cada uno y cómo es que van a interactuar, si existe o no una conversación entre ambos, lo que comentamos hace un momento, o si simplemente se tiene que distorsionar el lenguaje. Creo que es diferente que yo distorsione el lenguaje a que yo entable una conversación con los términos, a lo mejor con ejemplos, con evocaciones propias del receptor. Entonces, responder a la pregunta ¿quién? Creo que aquí también va un poquito de cómo. Nos ayuda mucho a poder ejercer una mejor divulgación. ¿Quién? También puede ser la divulgación como tal. ¿Cómo se ejecuta por parte del divulgador y se recibe por parte del receptor? La otra pregunta es ¿qué? ¿Qué hacen los quiénes? ¿Qué parte de la información de la ciencia debe divulgarse? La respuesta es todo. Yo soy de la idea que todo debería ser divulgado. No necesariamente va a ser divulgado a todos los niveles. Quizá puedo elegir edades para divulgar y a lo mejor yo incido en mis colegas de física, yo como químico, y ellos a su vez inciden en mí y vamos a tener capacidad de informarnos cada vez mejor. Cuando haya la necesidad de que entablemos una colaboración científica, ya no se trata de divulgación, ahora se trata de difusión. Los dos ya estamos interesados en lo mismo, ya va a ser un ejercicio diferente. ¿Quiénes deben hacerlo? Yo sugiero que todos los científicos, en nuestras posibilidades y adecuándose a nuestra edad científica, ya sea como emisores o receptores, deberíamos hacer divulgación de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer divulgación de la ciencia? Hay muchas motivaciones. Puede ser que la única que me motiva pues sea que me van a bajar el sueldo porque no hago divulgación. Está bien, es una muy buena motivación, la verdad. Es decir, ya que uno vive de esto y no hay con qué mantenerse, se vuelve una muy buena motivación para mí. Muchas personas quieren que la actividad científica se distinga y se aprecie. Queremos hacer más énfasis en que se reconozca la actividad de un sitio de trabajo o de un grupo de personas. Esto puede ser una muy buena motivación. Muchas personas más bien quieren que se usen bien recursos naturales o tecnológicos o que se deje de hacerlo. Muchos otros quieren promover carreras científicas, es una de las motivaciones. Les decía yo hace un momento que no debería ser la única. No todo el mundo va a ser un profesional, está bien, pero no por eso no tiene derecho a acercarse a la ciencia. Algo que yo quisiera que todos nos esforzáramos por contribuir, concientizar a políticos y autoridades acerca de temas científicos. Quizá todos tenemos un ejemplo donde quisiéramos que nuestro representante gubernamental tuviera más herramientas de uso de la ciencia. Promover la verdad, hay gente que es un poco más dogmática. Entretener de forma diferente también se vale. Quizá muchos quieren crear un negocio, una editorial. Las editoriales son negocios muy lucrativos cuando pegan. ¿Dónde y cuándo? La divulgación no es un ejercicio unidireccional, no es como la educación formal, hay que ser conscientes de esto. No debería la divulgación pretender sustituir a la educación formal. Esto es algo que
muchas personas han querido hacer. Ya no vayas a la universidad, ahora ve puro video de YouTube, aquí sí vas a aprender. Creo que esto es una cuestión que debería corregir un poquito. Muchas personas creen que viendo videos están aprendiendo ciencia y no necesariamente es cierto. Debe haber una resonancia en alguna institución de educación formal, pero la divulgación puede hacer lo propio. Puede ser en etapas, puede haber diferentes grados de complejidad o avance, enfoques. Podemos incluso alinearnos a tradiciones. Algo que me gusta citar en esta parte. ¿Por qué razones en México los festivales escolares tienen bailes folclóricos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hay bailes folclóricos en las festividades? ¿Por qué no hay gastronomía? ¿Por qué no hay ritualística? ¿Por qué precisamente hay bailes folclóricos? Porque es agradable a la vista. Sí, pero si tú fueras funcionario, quizá habrías elegido bailes folclóricos para acercar la educación formal a las comunidades. Fue lo que hizo Vasconcelos a principios del siglo XX, cuando con la intención de escolarizar a la población tenía que haber una motivación para que las personas se sintieran cómodas en las escuelas. Entonces Vasconcelos integra los bailes folclóricos regionales. Se acuña el término baile regional. Era una especie de estrategia de escolarización, tratar de acercar las tradiciones locales al sector educativo, que era la escuela en ese momento. Entonces fue una estrategia que Vasconcelos hizo. Quizá muchos podríamos optar por esa opción cuando queramos acercar ciencia a ciertos sectores. O sea, bailar y divulgar. Bueno, hay una no bailar y divulgar. ¿Por qué? Divulgar a través de percepciones radicales de culturales. ciertas comunidades, culturales, Ya. cosmovisiones incluso. Alguien me preguntaba, oye, si yo quiero llegar a enseñar matemáticas, creo que esta persona quería ir a una sierra en el estado de Guerrero. Dice, ¿crees que sea difícil? Y dije, seguramente va a ser muy difícil si tú llegas a querer confrontar las creencias locales. No vas a salir muy bien de ahí. Pretender hacer eso como científicos es un error. Incluso aquí en nuestra ciudad, quizá me puedo acercar un poquito desde el lenguaje, desde las tradiciones, las creencias, tratar de ir incorporando algunos elementos científicos, siempre para que las personas tengan la opción de decidir. Si yo quiero llegar a imponer, pues estoy siendo otra mano ruda que quizá la gente no quiere volver a ver. ¿Todo bien? ¿Alguien más quiere opinar? A mí sí me hace mucho peso el de concientizar a políticos y autoridades, porque tengo entendido que no paran de quitarle recursos al CONACYT, ¿verdad? Pues no, nunca han parado. Cada año le bajan más y le bajan más. El año pasado hubo mucha controversia en eso. Y el otro lado radical también me molesta mucho, que es cuando pues, lo vimos en pandemia, que hubo un problema pues, del COVID y la investigación, y piensan que por inyectarle dinero así ya va a estar la vacuna. Después la ciencia requiere tiempo, sí requiere muchos recursos, y sí es mejor que tenga más recursos, pero requiere el factor tiempo, que es muy importante. Sí, es algo en lo que yo mismo no quisiera yo tener que lidiar con esta parte, si a menos que fuera muy necesario y tener un muy buen respaldo de un grupo de personas, ¿no? Creo que, como tú lo mencionas, alguien lo dijo y sabemos quién fue, la pandemia me cayó como anillo al dedo. Se refería a una estrategia política. Lo hemos visto, este tipo de eventos suelen ser utilizados con fines políticos. No soy muy inmerso en política, pero bueno, cuesta trabajo ver a veces las intenciones benéficas de un político. Es notable que muchos políticos piensan en su siguiente puesto. Y bueno, no estoy hablando nada más del gobierno, estoy hablando de las instituciones, ¿no? Es notable la labor de un político a la labor de un profesional. Es notable. Muchas personas que eligen una carrera política pasan años sin observar su propia actividad profesional. Es fácil notar que hay alguien que tiene doctorado en ciencias, pero tiene una carrera política. Ha transcurrido 18 años, 25 años de su carrera donde no ha dado clases, porque está precisamente enfocado en su carrera política, y está bien. La carrera política requiere mucha energía, muchos recursos, y esos recursos no son necesariamente la pedagogía.
me he topado yo con funcionarios cercanos, donde tratas de hacerles entender la magnitud que tiene que no haya drenaje especializado en un laboratorio, que no es correcto que el drenaje de un laboratorio vaya a dar al drenaje ciudadano. Entonces, una persona en estas posiciones no dimensiona. Él lo que está escuchando es que le estás pidiendo que haga gastos. Entonces, no, es que el drenaje de un laboratorio no debería ir al drenaje municipal. Debe haber un dispositivo que pueda contener muchas cosas, y no quiere decir que los que estamos en laboratorio estamos vertiendo a la tarja todo lo que se nos sale de las manos, pero siempre hay posibilidades, ¿no? Hay prácticas como prometer vacunas en tiempos que no son razonables. Entonces, no es cierto, eso nunca va a llegar, ni siquiera opera así. Deja de que compres vacunas, ¿cómo las vas a distribuir? Necesitas una cadena de frío, necesitas una cadena de uso. Entonces sí, concientizar a políticos. Hay mucha gente que lo ha intentado, lo intenta, pero es muy complicado. Lo que pasa es que los políticos nomás están enfocados en una cosa, y es enriquecerse. Entonces lo de la pandemia fueron 3 las personas que se enriquecieron: o sea, los políticos, las cadenas grandes de comida, o sea, como Walmart, Soriana y todos ellos, y las farmacéuticas. Sí, hay muchas realidades. Hay que entender que hay cosas que no hubieran sido posibles sin la práctica de grandes corporativos. No sé si alguien de ustedes ha escuchado el término Big Science, la megaciencia. ¿Han escuchado el término? La megaciencia es un concepto que usan los sociólogos de la ciencia. Y para entender el concepto de megaciencia, todos vieron la película Oppenheimer. Oppenheimer es un ejemplo de megaciencia. No es el esfuerzo de un monito y en un laboratorio, son intereses gubernamentales, y el concepto pudiera parecer muy kafkiano, pero no. Hay esfuerzos que solamente pueden cristalizarse a través de la megaciencia. Por ejemplo, en su momento la distribución de las vacunas, independientemente del beneficio que pudo haber traído a ciertos sectores, sobre todo beneficio económico, solamente a través de dispositivos como la megaciencia pudimos haber tenido acceso a vacunas, a cubrebocas, por ejemplo. Un evento así de grande no se pudo haber gestado por un individuo con sus intenciones y su bandera de ciencia pura. La megaciencia también tiene un lugar en nuestro entorno. Actualmente muchos sociólogos afirman que todos los que hacemos nuestra ciencia en nuestro laboratorio con nuestro frasquito, en realidad estamos contribuyendo a un proyecto de megaciencia del que probablemente ni siquiera estamos enterados. Hay quien dice eso, suena un poco diabólico, pero puede ser. Pero sí, ojalá que alguien de ustedes que están animándose a hacer divulgación, pues quiera hacer la revista política de ciencias químicas. A lo mejor estaría bien hablarle a los representantes que ciertos implementos en las calles no tienen fundamento de nada. No sé, ¿alguien más quiere comentar? ¿Se ha medido el impacto que tiene? Decías que la presión que reciben y todos estos requisitos, incentivos para que divulgues entre parte de los científicos, ¿se ha medido el impacto negativo que tiene? Bueno, no sé si alguien lo haya medido. Lo que sí te puedo decir es que está caracterizado, no medido, al menos está identificado. Yo como editor de una revista, bueno, ya no soy el editor, ahora soy otra cosa, hay un editor. Nos dimos cuenta que cuando empezó esta situación de evaluar al profesional a través de la divulgación, nosotros éramos una revista chiquitita, modesta, llegaron solicitudes: necesito publicar, necesito que publiquen mi trabajo, me urge una constancia de que divulgué con ustedes, ¿cómo le hago para que mi trabajo entre en el siguiente número, a pesar de que el siguiente número se publica dentro de 2 días? Te firmo lo que quieras, pero por favor dame una constancia de que divulgué. Y eso sigue, el día de ayer todavía había alguien haciéndolo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que yo quiero incidir un poquito en esta sesión? No se entiende exactamente qué es divulgar. No se entiende qué es comunicar, no se entiende qué es difundir la ciencia, al menos en el idioma español. Y esto ha provocado que se generen requisitos
para los que somos también evaluadores no sabemos qué estamos evaluando. Es ok, me piden que evalúe divulgación de la ciencia. ¿Y eso qué significa? Entonces muchas personas nos han llegado llamadas y correos a la revista de personas que están en proceso de evaluar a un futuro SNI. Entonces, mira, tengo un SNI que quiere participar con un producto de tu revista como divulgación. Necesito que me expliques qué hacen ustedes para yo decidir si esto es un producto de divulgación. Entonces nos parece que esto llama la atención, porque muchas personas que estamos involucrados en la evaluación de otros colegas no sabemos qué estamos evaluando. Entonces, a veces nos acusan mucho a nosotros en divulgación que nuestra revista no tiene un factor de impacto. En divulgación no hay medidas de factor de impacto. No estamos publicando información o datos originales. Nosotros publicamos una interpretación de información que ya existe. Eso es divulgar a nivel de trabajos. Hay gente que dice, es que no estás alineado al DOI. El DOI no tiene ningún significado en la ciencia. El DOI es un dispositivo que permite que yo rastree información en la red. Yo le podría poner un DOI a la foto del Facebook. Y si yo lo pago, me lo van a otorgar. Yo le podría poner DOI a mi tesis de doctorado. Y ahí está. Hay una manera de encontrarlo en la red. Y a veces muchas personas creen que porque yo tenga un DOI, un ISSN, que yo hable en inglés, se cree que la información es más o menos válida. Entonces, ¿a qué voy con eso? Sí está caracterizado. No sé si está medido. Yo no lo hago, no lo podemos medir. Pero sí sabemos que la práctica, la necesidad de aquella divulgación ha generado que se genere trabajo deshonesto. Entonces, le decía yo a alguien aquí hace un ratito que nos ha llegado gente que pretende meternos un gol con traducción de artículos que ya están publicados. Entonces, alguien decía una vez, ¿qué tiene? Pues eres una revista de divulgación, ¿qué más da? Sí, no, pero eso no me convierte en alguien que va a publicar de manera deshonesta, ¿no? Una vez alguien muy cercano, bueno, de aquí de la institución, le pedimos que hablara si es que en la época prehispánica habría tecnología, biotecnología. Dice, sí había muchos ejemplos de biotecnología. Entonces, pues escríbenos algo, ¿por qué no escribes algo que hable sobre la biotecnología prehispánica? Nos manda la versión de su documento y dice, a las faldas del Popocatépetl había pastores de rebaños, ordeñaba a sus cabras y sacaba productos lácteos. Entonces me tocó a mí atender a esta persona y dije, oye, ¿de dónde sacas la idea de que el Imperio Azteca tenía rebaños? Pues es una posibilidad muy alta. Sí, nos gustaría que hubiera una referencia bibliográfica razonable, ¿no? No, pues no tengo una referencia. Ok, ¿de dónde sale a ti la idea de que había rebaños y había ordeña de cabras, ¿no? Tú sabes que es una posibilidad, había rebaños. Dije, bueno, es que todos sabemos, o al menos es lo que entendemos, que aquí no había ganado, ¿no? Los aztecas no practicaban pastoreo. Ay, bueno, si supiera que te ponías tan roda, pues es una revista de divulgación, ¿qué tiene? Sí, o sea, la revista de divulgación no es la contraparte de la ciencia, ¿no? Queremos contribuir. Y si yo publico que aquí había rebaños, pues va a haber un sector muy grande de la población que lo va a tomar como cierto. Y voy a empezar a generar un problema de educación. Va a decir, oye, yo leí una revista que había rebaños y me acabas de decir que no es cierto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sigo contribuyendo a que el problema se exacerbe. La desinformación, ¿no? Sí, claro. Por tan solo publicar. Por eso, bueno, a ver si no hay alguien aquí del gremio, es muy peligroso que haya divulgación por parte de gente que no es científica. Yo así lo pongo. El periodismo científico, no soy muy partidario de esta práctica. Ok, vamos con el divulgador, a ver si ya me estoy excediendo mucho. Denme 10 minutos. Bueno, ¿quién divulga la ciencia? Mucha gente me pregunta, te voy a mandar mi tesis, agarras lo que te convenga y lo publicas a mi nombre. Bueno, ¿y yo por qué? ¿No? Yo no hago eso. Te voy a mandar el cartel que presentamos en el Congreso Internacional hace 2 años, más o menos le acomodas y lo publicas en tu revista y le pones mi nombre. No, yo no soy servidumbre, soy un medio de información
pero no hacemos eso. Entonces, ¿quién debería divulgar ciencia por mí? Nadie. Tú tienes que pararte a hacer divulgación. Probablemente no seas una editorial, pero te puedes acercar a una. Lo que les decía, se acusa mucho que los que somos divulgadores es porque no sabemos hacer otra cosa, no le entendemos a nada, no nos sale nada en el laboratorio, tenemos esta actitud un par de meses y decimos, bueno, pues no me queda otra más que ser divulgador, ¿no? El castigo por haber sido no tan competente en la ciencia, ¿no? Les quiero proponer una mecánica de cómo es que opera la divulgación. Más o menos cuando estamos adquiriendo formación especializada, la información llega a nosotros de arriba hacia abajo. Cada vez es más estrecha la información, hasta que estamos en una edad madura, desde el punto de vista científico, somos muy buenos, especializados, conocemos mucho de una parte muy concreta de la ciencia. Esto es más o menos, según este modelo, cómo es que nos formamos científicamente. La divulgación de la ciencia hasta ahora ocurre en sentido contrario, con más o menos esfuerzos, más o menos niveles, va en sentido contrario. Yo les quiero proponer que consideren este modelito, partiendo desde un emisor muy especializado, muy adulto en la ciencia. Cuando yo estoy muy cerca de los colegas y especialistas, puedo estar haciendo divulgación de ciencia básica. ¿De qué se trata eso? Lenguaje muy técnico, aquí sí lo puedo utilizar, terminología y simbología, puedo discutir su uso, su pertinencia, puedo hablar de conceptos directos con un fenómeno en desarrollo, un fenómeno o desarrollo, cosas muy concretas, conceptos que ya requieren cierta abstracción, modelos matemáticos, modelos predictivos, lenguaje. Puedo entablar la pertinencia o la propuesta de asociaciones interdisciplinarias. Puedo hablar incluso a este nivel de divulgación, insisto, de bases filosóficas de ciertas áreas. ¿Cuál es la filosofía de la química? Ya existe el área. Sociología de la química, me estoy comunicando con gente que entiende la profundidad de ciertas cuestiones. Conforme me voy alejando, por ejemplo, si hago divulgación a profesores, profesionistas y estudiantes, probablemente no voy a tener oportunidad de hablar de esto, quizá al menos no en un primer ejercicio, pero sí puedo hablar de comparaciones y categorizaciones conceptuales, ciertas temáticas alineadas a grados académicos, escolaridades o incluso cursos. Es muy frecuente encontrar gente que habla de síntesis orgánica y dice, acuérdense de su clase de química orgánica 6, ahí se vio el concepto de síntesis asimétrica. Entonces ya puedo yo alinearlo con ciertas temáticas más o menos alineadas a criterios escolares. Puedo empezar a sugerir que a este nivel se empiece a estructurar el lenguaje. Puedo empezar a comunicar, más o menos en este inter, reglas, usos, alcances y simbología pertinente. No sé, hace 30 años que la UNPAD ya no recomienda tal término. Ya no lo recomienda, el término se sigue usando, pero los que están de este lado pueden empezar a promover que los nuevos usos del lenguaje se estén promoviendo. Es muy fácil encontrar a gente del área físico-química, por ejemplo, que sigue usando para energía interna delta E. Delta E hace como 40 años que ya no se usa y hay personas que lo siguen enseñando. Ahora sabemos que se usa delta U y hay un razonamiento ahí de por qué se usa el término. Si me alejo un poco más de la fuente de emisión, probablemente el investigador ya no está ejerciendo este nivel, pero sí ejerció con sus colegas ejercieron en el nivel azul, y el nivel azul puede empezar a incidir en el nivel verde. Hay una línea continua de seguimiento. Personas interesadas en el área. La gente de la UNAM, la gente que teoriza divulgación de la ciencia, advierte que la divulgación de la ciencia debe ser por consentimiento. No puedo llegar a imponer ciencia a una persona. Es lo que la UNAM opina, creo que está muy bien. Yo no puedo llegar con personas que no están interesadas en el área. Probablemente me voy a meter en ciertas dificultades de comunicación o simplemente voy a estar haciendo un ejercicio infructífero. ¿Qué hago a este nivel?
apoyo a que las comunidades o ciertos grupos aprendan a definir problemáticas, a identificarlas, medirlas, ser capaces de informarlas o recibir información al respecto y en un buen momento remediarlas. Una vez una persona en Tezistán hablaba de que hay un tiradero de basura y ciertas sustancias se estaban filtrando a los mantos acuíferos. Esta persona tenía la necesidad, era su propuesta, de informar adecuadamente a la comunidad de que estaba ocurriendo este fenómeno. Era una necesidad muy específica de una comunidad. Quiero tratar de hablarles de que el delta U ya no se usa en físico-química. Van a decir, bueno, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Aquí lo que está pasando es que mis familiares están recibiendo un daño directo por manejo de agua, ¿no? Empezar a asociar conceptos, identificar fenómenos, decir, no te estás quemando por el sol si usas tal o cual cosa, es necesario que te atiendas, que entiendas ciertas actividades, ciertas prácticas, es necesario que a lo mejor separemos la basura, o los que incluso somos profesionistas, quizás si alguien llega y nos ayuda a manejar mejor nuestras finanzas, una especie de divulgación de las finanzas, pues quizás nos puede ayudar mucho a mejorar nuestro plan mensual de gastos, ¿no? Y hay muchas orientaciones. Podemos orientarnos hacia la ciencia básica, tecnología, puedo divulgar el arte, la asociación del arte con la ciencia, la historiografía de la ciencia. Yo mismo he querido incidir en algo de esto, pero ahí tengo una publicación. El impacto sociocultural de la ciencia, hablábamos hace un momento de la política, economía, filosofía. Hay muchas aristas hacia las que yo puedo orientar el trabajo divulgativo. Y bueno, les quiero proponer este término, más bien estas definiciones. Es algo que estamos tratando de que se apruebe en una publicación. La divulgación de la ciencia es la transmisión de conocimiento e información en temas, conceptos y definiciones de la ciencia desde un divulgador que las entiende, utiliza o genera hacia una persona que no las entiende o utiliza, pero tiene necesidad de hacerlo, intenciones o se involucra, por ejemplo, personas que trabajan en sectores farmoquímicos, por ejemplo, que son operadores, muchos de ellos tienen necesidad laboral de utilizar adecuadamente ciertos conceptos. Me tocó presenciar un accidente yo trabajé en la industria algunos años, me tocó presenciar un accidente de que un tanque, algo parecido a lo que pasó en Breaking Bad en el segundo capítulo, todos creo que recuerdan qué pasó ahí. Trataron de disolver algo en un recipiente que no resistía el disolvente, creo que recuerdan la escena. Bueno, algo muy parecido, pero no con gente adentro. Entonces, pues se desfondó, idéntico. Entonces decíamos, es que quien tomó esta decisión no conocía las características de compatibilidad de estas dos sustancias, un tanque y un disolvente. Entonces se desfondó y se hizo ahí un muy buen tiradero de cosas. Entonces a veces requiero yo involucrar a ciertas personas, pero entre ambos no hay una relación de colaboración científica o interés mutuo en generar nuevo conocimiento. Si entre las personas involucradas hay necesidad de generar nuevo conocimiento o hacer colaboración científica, estoy hablando de difusión de la ciencia. Y ambas partes, emisor y receptor, ambos son emisores y ambos son receptores. Hay una más o menos variedad de conceptos y conocimiento, ya sea por su formación académica, su actividad profesional o ambas, y ambas partes van a poner más o menos igual cantidad y calidad de recursos. Bueno, como les decía, ambos cumplen la función de emisión y recepción de la información. Siguiendo con divulgación de la ciencia, entre ambos, divulgador y receptor, no existe una interacción en un sistema educativo de enseñanza-aprendizaje, sino no es divulgación. Estoy en una clase con un profesor que me está ayudando a entender mejor. Entre ambos existe una diferencia en edad científica, en la difusión de la ciencia no mucha, y como les decía, la gente de la UNAM, por aquí está citada, advierte que debe ser un acto voluntario. Esto puede ocurrir aún entre científicos,
es posible y a veces es necesario. Y nada más para... esta me la voy a brincar, esta también. Pues nada más yo les quería sugerir que pues cuando lo hagamos transitemos por el camino de la ética. Hay muchas variables, muchas condiciones, bueno, lo que esté garantizado por la evidencia. No se vayan a creer que había rebaños durante el Imperio Azteca, no es cierto. No vayan a pretender proponer eso. Alguien los va a cachar o nos va a cachar y va a decir, oye, no es cierto. Resultados que sean reales más que relevantes, interesantes o convenientes. Y bueno, si me lo permiten, lo que sea que promueva valores en la conducta humana, equidad, justicia, amabilidad. Hay personas que no quieren ciencia, hay personas que quieren que las escuchen, padecimientos que tienen. Hemos escuchado personas que quizá padecen una enfermedad. La persona sabe de qué se trata su enfermedad, a veces lo que quiere es que alguien se siente un poquito escuchado, a veces quizá podemos fungir un poquito como compañeros durante un ratito en el camión, promover la paz, la salud, la tolerancia, honestidad, la no violencia. Creo que esto aquí en México queda muy bien definido, qué es y qué no es violencia, quizá el respeto a la naturaleza. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo, su